trabajo entre locales y nacionales en tema de gobierno abierto no es nada nuevo. Desde el principio de la alianza hemos visto cómo a través del liderazgo local y a través del liderazgo nacional se han logrado grandes hitos en avanzar lo que es gobierno abierto. Y seguramente saben que después del piloto subnacional que empezó en 2015 en OGP, se hizo un rediseño de la estrategia para convertirse en OGP local. Y este rediseño de la estrategia tuvo, entre otras áreas, pero dos muy importantes. Una, que es el crecimiento de los gobiernos locales que participen en la alianza. Y el segundo tema, que es muy importante, es la coordinación entre lo que son los esfuerzos nacionales y los esfuerzos locales. Y esto no es nuevo. Esto es más que nada un reconocimiento a lo que se ha venido gestando a través de los 10 años de la alianza. Y por eso es relevante tener esta conversación, porque cuando nosotros empezamos a pensar sobre gobierno abierto, sobre Estado abierto, tenemos que olvidarnos de esta separación y tenemos que pensar de manera estratégica, de manera conjunta. Y para eso tenemos aquí una serie de panelistas que para mí es un verdadero honor estar acompañado, para que podamos identificar distintas formas en las que esta coordinación, esta integración entre los esfuerzos nacionales y locales han ocurrido. Y con esa idea, para poder inspirarlos, para poder compartir y para dar un sabor de las variedades en las cuales se puede cooperar y las cuales se ha cooperado, con miras a poder continuar el trabajo de colaboración entre los distintos niveles de gobierno. Entonces, para eso me gustaría comenzar a invitar a la alcaldesa de Salcedo, María Mercedes Ortiz, quien es uno de los nuevos miembros de OGP local. Nosotros tuvimos un llamado a principios del año, Salcedo aplicó y nos da mucho gusto que forme parte de esta gran comunidad, reconociendo los esfuerzos que tienen hasta ahora en materia de gobierno abierto y que van a continuar haciendo. Ellos ahora están co-creando su primer plan de acción. Sin embargo, es importante que podamos saber y entender cuál es la perspectiva de colaboración entre los miembros locales de OGP en sus propios planes con los esfuerzos que se hacen a nivel nacional. Y como hemos visto y hemos escuchado esta mañana, en la República Dominicana hay un gran ímpetu por continuar con el gobierno abierto. Alcaldesa, por favor. Muy buenas tardes. En nombre de la República Dominicana, nueva vez, darles la más cordial bienvenida a todos y a todas, saludar a José María, quien es nuestro moderador, y a nuestras compañeras panelistas y nuestros compañeros en el día de hoy, que tendremos la oportunidad de compartir en esta tarde lo que estamos haciendo para seguir transformando nuestros países, nuestros territorios, sobre la base del compromiso asumido por quienes lideran el poder en un momento determinado. En mi condición de alcaldesa del municipio de Salcedo, de la provincia Hermanas Mirabal, siento el más alto honor de poder compartir en el día de hoy este espacio con todos ustedes. Nuestro municipio de Salcedo, pues le cuento que recién nos hemos incorporado al proceso de gobierno abierto como una expresión de nuestra voluntad política de ampliar la participación social, los niveles de coordinación interinstitucional y la transparencia. Tenemos que admitir que realmente venimos de una historia y de una cultura arraigada de centralización, pero todos los que tuvieron la oportunidad de escuchar a nuestro presidente esta mañana han escuchado el compromiso que hemos asumido en la República Dominicana y la transformación que poco a poco hemos sufrido. Sin embargo, en el día de hoy, pues en la República Dominicana contamos con una legislación
que es la Ley de Planificación e Inversión Pública, la Ley 498-06 y la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, que promueve la participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones a nivel local, pero también la coordinación entre los niveles locales y las sectoriales del gobierno central en el marco de los planes y estrategia. En lo que respecta a la participación, nosotros desde los municipios trabajamos fundamentalmente con una herramienta que es para nosotros de vital importancia, que es el presupuesto participativo. Desde ahí, este órgano nos permite, en coordinación con las comunidades, elegir esas pequeñas obras que cambian las vidas en cada uno de los territorios. Y quiero compartir con ustedes que desde el municipio de Salcedo, en mi condición de alcaldesa, este es mi segundo mandato, y llegamos con una voluntad política, como le decía desde el principio, de generar los cambios y las transformaciones en el gobierno local para nosotros enviar un mensaje al gobierno nacional de que era posible. Nosotros entendemos que el desarrollo se construye desde el territorio, pero debe haber una voluntad política para poder articular. En ese orden, nosotros en la ejecución de nuestro presupuesto, como herramienta que está implementada en la ley, les hablaba del presupuesto participativo. Pero para nosotros todo es participación. Para nosotros en el gobierno local, la formulación de nuestro presupuesto es emanado de la voluntad de la gente. En esas asambleas comunitarias no solamente ganan las obras que estamos sorteando, las que quedan en segundo y tercer lugar, pues son tomadas en consideración para que sean parte del presupuesto general del ayuntamiento, porque entendemos que las soluciones que lleva el gobierno de la ciudad debe ser emanado de la voluntad de la gente y de las necesidades sentidas de nuestra gente en cada una de sus comunidades. En lo que respecta a la coordinación, nosotros hemos vivido una gran experiencia con el gobierno central, pues es la primera vez en la historia donde, aunque la ley nos establece competencias coordinadas, competencias delegadas y competencias propias, en lo que respecta a las competencias coordinadas con el gobierno central a través del órgano rector, que es la Liga Municipal Dominicana, el gobierno en este año depositó 4.000 millones de pesos para cumplir con competencias propias de los gobiernos locales, más allá de aquellas ejecutorias que de manera individual gestionamos los gobiernos locales sobre la base de la articulación de las políticas públicas locales y que solicitamos al gobierno central. Fueron tocados con estos 4.000 millones de pesos los 158 municipios existentes en la República Dominicana y los 235 distritos municipales, como una prueba inequívoca del compromiso que tiene el gobierno dominicano con los gobiernos locales en este país. Para nosotros, el gobierno abierto no es más que la oportunidad de dar coherencia a la participación social, a la planificación y a la identificación de políticas a nivel local. Es la oportunidad de poder empalmar las iniciativas y las políticas locales con las grandes líneas de desarrollo consensuadas a nivel local. Es muy interesante para nosotros ver cómo la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, desde el inicio de la integración de nuestro país al gobierno abierto, ha querido involucrar de manera directa una administración local en una etapa de ensayo, de experimentación y de búsqueda de instrumentos, como una prueba del compromiso que tenemos entre lo nacional y lo local. El proceso deberá fortalecer los mecanismos institucionales y legislativos de participación, coordinación y transparencia. Este no es un proyecto aparte o paralelo de la institucionalidad establecida, más bien lo que pretendemos con esto es fortalecer los instrumentos y los espacios democráticos y participativos existentes. Como ya mencionamos, el gobierno abierto no se implementará de manera paralela a las instancias de participación ya establecidas, como son el Consejo Municipal o el Consejo de Desarrollo. El Consejo Municipal
o el Consejo Económico y Social en los municipios, el Cabildo Abierto y los consejos comunitarios. Más bien, lo complementaremos, esos anteriores, con los espacios de las mesas temáticas y el foro ciudadano. En especial, las mesas temáticas integrarán instancias de la sociedad civil, funcionarios de los gobiernos locales y funcionarios sectoriales del gobierno central, constituyéndose en los espacios de coordinación entre lo local y lo nacional. El gobierno abierto es la oportunidad de trabajar en la definición de políticas públicas y las estrategias que conlleven compromisos verificables y colaboraciones precisas en áreas y acciones coordinadas. En el Consejo Municipal de Salcedo hemos identificado 4 áreas que queremos compartir con ustedes, en las cuales vamos a asumir compromisos en el contexto del gobierno abierto. Y las áreas que hemos elegido son las áreas verdes y resiliencia frente al cambio climático, la viabilidad urbana, la inclusión social y la participación. Hemos escogido estas 4 áreas por relacionarse todas con competencias municipales, por las cuales el gobierno local puede asumir compromisos concretos y donde en el transcurso de lo que nos queda de gestión a nosotros podremos obtener resultados concretos y relacionados con temas muy sentidos por la población en nuestro municipio de Salcedo. De manera que como municipio hemos asumido un compromiso, hemos asumido el reto, entendemos que la coordinación de lo local y lo nacional nos fortalece. Para poder transformar las ciudades, para poder transformar los países, debemos de creernos el discurso, debemos trabajar juntos y debemos apostar por países más sostenibles, por países en donde la transparencia se convierta en la regla, no en la excepción. Y desde el municipio de Salcedo asumimos el compromiso, trabajaremos para que en el marco de nuestra gestión poder presentar indicadores verificables y que podamos convertirnos en la parte local en un paradigma y poder inspirar a otros municipios a que asuman el compromiso, a que es posible soñar, a que lo que parece un sueño puede convertirse en una realidad si lo que nos toca dirigir nos creemos la historia y nos creemos la película. De verdad que para nosotros es un honor, es un privilegio ser parte del gobierno abierto. Invitamos a que juntos sigamos trabajando para seguir transformando nuestras ciudades, para seguir transformando nuestros países y para juntos finalmente poder soñar y llegar a la meta de vivir en países más justos, con políticas más solidarias y con políticas más asequibles y equitativas para todos y todas. Muchísimas gracias. Alcaldesa, muchísimas gracias por esa intervención. Creo que es sumamente importante recalcar esa cooperación, porque a pesar de que hay un espacio muy especial para locales para hacer su co-creación, eso no quiere decir que no deben de formar parte de una visión estratégica, una visión de nación para avanzar en el gobierno abierto. Y creo que el ejemplo ¿no? y la voluntad que acaba de exponer es sumamente importante para esa reflexión. Y hablando de políticas de Estado, de gobierno abierto, ¿no? Tenemos el gusto de estar con Adrián Alcalá Méndez, quien es comisionado del INAI en México. Y bueno, México tiene una larguísima historia en gobierno abierto. El INAI ha tenido un papel que no se puede escribir con palabras para poder cuantificar, ¿no? el apoyo o el avance que han hecho en gobierno abierto y transparencia. Y desde el 2015, si no me equivoco, han hecho esfuerzos muy puntuales para poder avanzar en gobierno abierto a nivel local. Entonces, nos gustaría, por favor, que nos cuentes un poco sobre ese modelo, cuáles han sido las lecciones y los éxitos que han tenido hasta ahora. Gracias. Pues bueno,
Gracias, muy buenas tardes, tengan todas y todos. La verdad es que me siento mucho más a gusto y como la alcaldesa pues ya dio pie para estar aquí desde la tribuna, pues también la seguiré. Gracias de verdad por estar, gracias, me siento muy honrado de estar aquí esta tarde, estos días, aquí en esta gran cumbre de América Abierta. Quiero saludar, por supuesto, con muchísimo afecto y aprecio a mis compañeras y compañeros de panel, por supuesto a nuestro moderador, José María por esta gran oportunidad. Quiero platicar, porque es un tema más relajado, quiero platicar un poco el contexto mexicano. Como saben, México es un país federado, integrado por entidades federativas, por gobiernos locales y también por el ámbito federal. Y en ese sentido, al ser un ámbito republicano, pues reposan, quiero platicar esto porque reposan sobre nosotros más de 8,000 instituciones públicas de todo el territorio nacional, conformado el ámbito federal, alrededor de 800 instituciones ámbito federal, del ámbito estatal y del ámbito municipal. Y bueno, todos ellos convergemos a través de lo que la Ley General de Transparencia, que es aplicable a todo el territorio nacional, que se publica, como lo decía José María, cuando se promulga en el año 2015 la Ley General de Transparencia, tuvo diferentes objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Homologar procedimientos, homologar políticas públicas en materia de acceso a la información, pero también en cultura de la transparencia, en tema de datos personales, porque los órganos garantes somos también en México garantes de la protección de datos personales, y establecer Sistema Nacional de Transparencia, una articulación en donde todas las 8,000 instituciones públicas o de interés público, me refiero a interés público porque también se consideran como sujetos obligados de la Ley de Transparencia y por ende de todas las políticas públicas que dictemos o que emitamos como Sistema Nacional de Transparencia a los partidos políticos y a los sindicatos que reciben y ejercen recursos públicos. Es pues en este sentido que el Sistema Nacional de Transparencia nos dio la ley del 2015 la facultad de establecer políticas públicas homogéneas y homogéneas para estandarizar en todo el territorio nacional políticas públicas. Es pues que en ese sentido surge en el año 2015 el modelo de gobierno abierto, un modelo de gobierno abierto que es aplicable a todo el territorio nacional en igualdad de circunstancias o de condiciones como piso mínimo, pero obviamente tiene algunas particularidades. Por ejemplo, aquí puedo citar y agradezco que también esté aquí presente don Gustavo Parra, quien es comisionado del Estado de México, y también por aquí nos acompañan también dos comisionados, uno del Estado de Jalisco y también Pedro Rosas y Paco Guajardo del Estado de Nuevo León, quienes de una manera homologada, homogenizada, implementamos modelos de apertura institucional. Y cuando hablo de apertura institucional, hablamos del deber ser o de lo que aspiramos a ser. Si bien es cierto, México forma parte de la Alianza para el Gobierno Abierto desde el año 2011 y que este modelo surge desde el Instituto entonces Federal de Transparencia, cierto es que hoy, a la luz de la Ley General de Transparencia, lo que pretendemos es transitar hacia un Estado abierto. Es decir, habiendo aplicado durante muchos años el modelo de gobierno abierto, hoy lo que pretendemos es transitar hacia un Estado realmente abierto. Pero bueno, ¿cómo surge este modelo de gobierno abierto? Con solamente 4 artículos que establece la Ley de Transparencia, establece que los organismos garantes y organizaciones de sociedad civil, y hago hincapié en la I, porque así dice el artículo 56, organismos garantes y organizaciones de la sociedad civil tienen la potestad de implementar mecanismos de apertura institucional. Y hago hincapié en la I porque es una cuestión conjuntiva, no es disyuntiva, ¿sí? Es decir, no da la opción organismos garantes u organizaciones de la sociedad civil, sino es de una manera copulativa, es decir, los dos tienen que converger para promover estos mecanismos de apertura institucional. Pero entonces, ¿cómo hicimos en México? En el 2015, a pesar de que ya teníamos, como yo lo comentaba, teníamos una vasta experiencia en materia de gobierno abierto, al haber implementado desde aquel entonces 3 planes de acción con un secretariado técnico tripartita, que en honor a la verdad creo que es de las principales aportaciones que ha dado México a la Alianza para el Gobierno Abierto, este secretariado técnico tripartita, en donde convergen el gobierno federal o los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y el organismo garante. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, a ver, si queremos crear un modelo de gobierno abierto aplicable a todo el territorio nacional, no puede ser dictado desde el Instituto Nacional de Transparencia, ni tampoco puede ser emitido en conjunto por el Sistema Nacional de Transparencia. Tenemos que integrar a este modelo y entender qué es gobierno abierto
con organizaciones de la sociedad civil. Y es así como lanzamos una consulta pública en donde participaron de manera destacada más de 200 personas, tanto expertos, académicos, no solamente de la comunidad de práctica nacional, sino también de la comunidad de práctica internacional. Y fue así como emitimos este modelo de gobierno abierto aplicable a todo el territorio nacional. Y se sentaron bases y principios para regir este modelo de gobierno abierto. Carlos aquí está presente también, él es representante del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de México, en donde damos cuenta pues de la participación de la sociedad de una manera activa. No podemos hablar de gobierno abierto o de Estado abierto, de Parlamento abierto, si no tenemos o no contamos con la participación de la sociedad civil. Ahora, como ya lo dije anteriormente, el INAI y la Alianza para el Gobierno Abierto, si bien es cierto somos países fundadores, también hemos aprendido de cómo hacer gobierno abierto y día con día lo hacemos. En México contamos con 4 planes de acción, ahorita acabamos de terminar el 4.º plan de acción. También aprendimos, y hay que decirlo con total claridad, que la confianza es piedra angular de un modelo de gobierno abierto. El año 2018, las organizaciones de la sociedad civil, entonces integrantes del Secretariado Técnico Tripartita, abandonan los mecanismos. ¿Por qué? Por un tema de desconfianza. Un tema de desconfianza que permitimos recuperar la confianza en el año 2018 e instalamos y dimos pie al 4.º plan de acción. Un 4.º plan de acción que ahorita el IRM nos ha dado un resultado con mucha satisfacción, en donde hemos concluido ya los compromisos del 4.º plan de acción. Y el INAI, no solamente en este 4.º plan de acción, no solamente se limitó a ser facilitador. Durante los 3 planes de acción, el entonces INAI, a partir del año 2015, porque nos convertimos en órgano constitucionalmente autónomo, era como una bisagra, es decir, un puente entre la sociedad y el gobierno federal para implementar mecanismos de apertura institucional. A partir del 4.º plan de acción, concretamente el INAI se forma como responsable de uno de los ejes de cocreación, concretamente el de estrategia de cocreación desde lo local. Y así pues es que hoy tenemos un rol más activo, más participativo como Instituto Nacional al ser responsables de un compromiso de este 4.º plan de acción. Y actualmente estamos por construir el 5.º plan de acción, todo eso gracias al apoyo, a la colaboración constante y permanente de organizaciones de la sociedad civil, pero también obviamente de los gobiernos que conformamos. ¿Qué pretendemos con ello? Pretendemos con ello, a partir del 5.º plan de acción, homologar las agendas estatales, ¿no?, o subnacionales, como comúnmente también se le conoce en la región, con el ámbito federal, de tal manera pues que los planes de acción tengan un mayor impacto en el ámbito de la vida de cualquier persona, no solamente en el ámbito federal, sino también en el ámbito municipal. Y también comentar que nosotros hemos emitido tres diagnósticos que se conocen como la métrica de gobierno abierto. Esta métrica, a diferencia de otras mediciones que se hacen comúnmente en todos los gobiernos, tiene un componente esencial. Mide el grado de apertura desde la visión del ciudadano, no solamente desde la visión de la autoridad, porque muchas métricas se basan en eso, o casi todas las métricas se basan en eso, en la apertura desde la visión gubernamental. Nosotros incluimos aquí la apertura o la visión ciudadana, es decir, lo medimos a partir de 2 componentes, el componente de apertura y el componente de transparencia y el componente de participación ciudadana, es decir, qué tan transparente soy desde el punto de vista del gobierno, pero también qué tan transparente es una institución desde el punto de vista de la ciudadanía. Es decir, si existen mecanismos de participación ciudadana, si esos mecanismos se activan desde la visión ciudadana y desde la visión gubernamental. Y también si la información que están poniendo a disposición las instituciones públicas es totalmente abierta desde la visión ciudadana o desde la visión de la autoridad. Y así es que hemos tenido, como le he comentado, 3 ediciones de la métrica de gobierno abierto, en donde nos permite conocer una realidad como instituciones. Y como no hay que decirlo con total realidad, en la última medición tuvimos un retroceso de algunos puntos. Eso se debió seguramente, pues a lo mejor por cuestiones de cambios de gobierno o también por el tema de la pandemia. Pero no podemos callarnos, es decir, tenemos que ser autocríticos, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si no reconocemos que hemos retrocedido, para entonces identificar las causas raíz del problema, no podremos lograr avanzar. Entonces, la verdad es que es un tema, sí es cierto, muy crítico, pero tampoco nos callamos. Todos los órganos garantes, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, reconocemos esta área de oportunidad y estamos trabajando para la siguiente métrica que se levantará el año siguiente. Y también comentarles
que, como yo les decía al principio, estamos avanzando con miras hacia un Estado abierto. Estamos próximos a lanzar junto con el World Justice Project, que está por aquí, Alejandro González Arreola, una métrica de justicia abierta. Esta métrica nos permitirá conocer el grado de apertura de las instituciones del ecosistema judicial. Si queremos implementar realmente un mecanismo de justicia abierta, al menos desde México, lo visualizamos y debemos de conocer el estado del arte, es decir, en dónde estamos actualmente para empezar a implementar mecanismos y mediciones y también políticas de apertura institucional en el sistema judicial que sean más efectivas, eficaces y eficientes. Esta métrica, obviamente, como lo hemos dicho, no la hace el Instituto Nacional de Transparencia, al igual que la métrica de gobierno abierto, la hace una institución autónoma, independiente, que nos dirá cuál es el estado de apertura desde el punto de vista de la ciudadanía. Es decir, qué tan satisfecho se encuentra un ciudadano con su sistema de justicia. Y no me estoy refiriendo a si ganas o pierdes, porque en el tema de justicia alguien tiene que ser vencedor y alguien tiene que ser perdedor o condenado o absuelto, ¿sí? Sencillamente es qué tan satisfecho estoy yo como ciudadano con los servicios de justicia que imparte el ecosistema. Y no nos quedamos únicamente del Poder Judicial. Cuando hablamos de ecosistema de justicia hablamos de las fiscalías, hablamos de las policías, hablamos de tribunales administrativos, de tribunales electorales, de tribunales laborales, es decir, de todo el ecosistema de justicia en el caso mexicano. Y esta métrica, pues, como lo he comentado, nos permitirá conocer desde nuestro punto de vista hacia dónde debemos de avanzar. Digamos, es un diagnóstico como cuando vamos al médico, nos permite saber si estamos a lo mejor mal de triglicéridos, colesterol, etcétera, y en dónde debemos de apuntar obviamente la medicina. En el caso mexicano, estas métricas, si bien es cierto a lo mejor pueden ser incómodas, lo tenemos muy claro, los órganos garantes somos incómodos al poder, y al ser incómodos al poder tenemos que también decir con mucha claridad qué es lo que le hace falta al poder público para ser más eficaces y eficientes. Y bueno, antes de concluir, en razón del tiempo, nada más quiero agradecer obviamente la oportunidad de platicar la experiencia del caso mexicano y poner a disposición de todos los interesados, de toda esta comunidad de apertura institucional, de tanto de organismos garantes o autoridades garantes en materia de acceso a la información y de apertura y de transparencia, así como obviamente de organizaciones de la sociedad civil. En esta primera participación, con esto concluyo, no sin antes agradecer el tiempo y el espacio y la oportunidad para que el INAI pueda exponer el caso particular mexicano a nombre de mis colegas comisionadas y comisionados, quienes les envían un afectuoso saludo y un agradecimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adrián. Yo creo que reflexionando en lo que nos cuentas, el rol tan importante que tiene el INAI y los organismos ganantes de este derecho para poder articular esta visión de Estado abierto, ¿no? Que tiene su tiempo y tiene sus complejidades, pero definitivamente de manera paralela al proceso de OGP en México ha sido un ejemplo, ¿no?, de progresión hacia un Estado abierto. Entonces, muchas gracias por compartir. Y ahora me gustaría comentar o darle la palabra a Delfina Pérez, quien es directora nacional de Gobierno Abierto del Gobierno de Argentina y quien tiene una experiencia muy interesante. Me gustaría que compartiera alrededor de un compromiso para establecer un programa federal de Gobierno Abierto en el cual se articula una visión, ¿no?, de Estado abierto en la Argentina. Muchas gracias, José María. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a la gente que está en las camaritas en YouTube también. Como factor sorpresa yo me voy a quedar sentada, que nada tiene que ver con mis zapatos nuevos que me traje para estrenar en la regional. Pero en el tiempo que tengo me gustaría, como dijo José María, compartirles una experiencia bastante práctica del gobierno de Argentina, con algunos aprendizajes que tuvimos que con suerte también en base a la reunión, ayer tuvimos algunos puntos de contacto, tuvimos la suerte de poder hacer una reunión de trabajo también con representantes de los foros multiactor, pudiendo pensar, ¿no?, qué desafíos tenemos de cara de acá en adelante con los planes de acción y demás, pensando también en una estrategia, en cómo poder materializar la estrategia nacional local de OGP. Entonces, compartirles algunos aprendizajes en torno a esta experiencia bien concreta que tenemos desde el Gobierno Nacional de Argentina.
Primero que nada, contarles sobre el Programa Federal de Gobierno Abierto, que es, como dijo José María, una iniciativa que impulsamos en el cuarto Plan de Acción Nacional, en conjunto con el Ministerio de Interior. Ya desde 2019 venimos trabajando en conjunto con el Ministerio para poder promover iniciativas de gobierno abierto, pero también poder capacitar en temáticas relacionadas a gobierno abierto a gobiernos provinciales y gobiernos locales. Esto, como les decía recién, viene también dado con la necesidad de poder materializar esta agenda o la estrategia nacional local que desde el comité directivo que ocupamos en su momento en OGP también impulsamos para que sucediera. Entonces, hay como un propósito bien claro, bien marcado, el hecho de que haya surgido en uno de los planes de acción, marca también que era una necesidad de sociedad civil, no era solamente gobierno con la intención de que el enfoque de gobierno abierto o los principios de gobierno abierto se puedan traducir en políticas en todo el territorio nacional, sino que también sociedad civil creía que era una necesidad real. Entonces, con eso como premisa, diseñamos el compromiso, que tuvo también su propio desafío porque fue en un año de transición. Entonces, en ese marco diseñamos un compromiso que, si bien tenía objetivos bien claros, por ahí no era tan concreto en algunas cuestiones, y lo cual nos permitió a nosotras después tener, sobre todo hacer un foco muy fuerte en el codiseño o en un diseño colaborativo como premisa. Nosotras lo que hicimos en el primer año de la pandemia, que por supuesto todos y todas lo vivimos y sabemos que fue un tiempo muy complejo, nos dimos por ahí el lujo también y nos tomamos el tiempo necesario para pensar en conjunto, no solamente desde el Estado Nacional, sino también con sociedad civil, con la academia, sobre todo con gobiernos locales, con algunos que tenían mucha trayectoria en gobierno abierto, porque también es eso, ¿no? Poder reconocer que hay gobiernos locales, gobiernos provinciales que tienen mucha trayectoria en la agenda. Y tomamos el diseño colaborativo como premisa. Hicimos 20 entrevistas en profundidad a referentes de la agenda a nivel nacional y también con algunos gobiernos locales y provinciales que por ahí no tenían tanto recorrido, por lo menos formal, en gobierno abierto, para poder entender un poco qué era lo que se entendía sobre la agenda, qué cuestiones veían relacionadas a gobierno abierto, y cómo también creían que se tenía que materializar de acá en adelante el programa federal particularmente. Porque hasta ahora nosotras no teníamos un formato. O sea, entramos a conversar con la comunidad sin tener un formato claro. Eso a nosotros también nos permitió tener algunos insights, algunos hallazgos respecto a la agenda, con la cual diseñamos un cuestionario al que compartimos a más de 500 personas también de la comunidad. Y recién ahí, con esos hallazgos un poquito más amplios, también nos animamos a hacer un taller colaborativo específicamente con sociedad civil. En Argentina existe la red de organizaciones por el Estado Abierto que nuclea a las organizaciones que trabajan en el fortalecimiento institucional, y nosotras realizamos un taller también para poder conversar con sociedad civil con estos mismos puntos. Y con todos esos insumos, nosotras recién ahí, en conjunto con el Ministerio de Interior, nos sentamos a pensar de qué manera podíamos materializar este programa federal que nosotras en una primera instancia creíamos que tenía que ser como una réplica de los planes de acción, pero para gobiernos provinciales y gobiernos locales, como tratar de fomentar esa misma lógica que tenemos por ahí los gobiernos nacionales, algunos gobiernos locales también, pero replicar la lógica de los planes de acción. La realidad fue que ese proceso de codiseño y esa apertura a la conversación nos dio una posibilidad de entender que antes de pasar, digamos, a lo que sería la implementación de políticas efectivas que le decimos de gobierno abierto, teníamos que tener un fuerte componente de capacitación. Nosotras que creíamos que por ahí no era necesario, como dijo hoy a la mañana Nati Calfi, habló de evangelizar sobre los datos, seguir evangelizando sobre gobierno abierto. Los resultados de ese proceso de diseño nos dijo que sí, nos dijo que teníamos que poder generar una conversación común entre las diferentes provincias y los diferentes gobiernos locales sobre gobierno abierto para
después efectivamente poder implementar eso que nosotros tenemos que entender que es gobierno abierto. Trabajar gobierno abierto con una mirada de inclusión, trabajar gobierno abierto sobre todo con una premisa de participación ciudadana. Entonces, en esa instancia pasamos a una consulta pública donde seguimos recibiendo aportes y recién ahí fue que terminamos el diseño, la etapa de diseño que duró un año. O sea, primero tenemos un propósito muy claro, tenemos un diseño colaborativo como premisa y eso nos dio a nosotras el marco para poder formalizar el Programa Federal de Gobierno Abierto, que es un programa que está terminando todavía en realidad, este año y tuvo 3 etapas. La primera etapa fue un curso introductorio del enfoque de gobierno abierto, donde nosotras también diseñamos un curso que tuvo una primera versión que fue, digamos, tutoreada con algunos mentores y mentoras, del que participaron 750 personas, y un segundo curso de la metodología de introducción al enfoque a proyectos con el enfoque de gobierno abierto, que tuvo como un público específico para servidores y servidoras públicas de gobiernos provinciales y locales que quisieran encarar políticas públicas con una metodología muy clara, teniendo en cuenta el enfoque o contemplando el enfoque de gobierno abierto. Pero también algo que salió del proceso de diseño era que no solamente teníamos que enfocarnos en las capacitaciones para gobierno, sino que también tenía que ser algo que se pudiera compartir con sociedad civil y con la ciudadanía en general. Entonces, lo que hicimos fue, una vez de terminar esas 2 instancias más dirigidas y con tutores, pasamos el curso a un modo autogestionado, autogestivo, en una plataforma de aprendizaje virtual que tiene la Secretaría de Innovación Pública, de la que depende la Jefatura de Gabinete, al que al día de hoy participaron casi 4.000 personas. O sea, teníamos una necesidad muy clara de poder seguir promoviendo el gobierno abierto más allá de los límites de la gestión y le encontramos una manera para poder llegar a más personas, con lo cual el componente de flexibilidad es algo que, como aprendizaje, que también tenemos que tener, porque muchas veces nosotras como servidores y servidoras públicas tendemos a enfocarnos en cuestiones que nos atañen solamente a nosotros y a nosotras, pero sí es muy importante también saber que hay una comunidad que quiere saber sobre esto, que se quiere formar en esto, que quiere entender y quiere tener la posibilidad también, como en el caso de México, de poder incidir en las políticas públicas y de poder estar en contacto con el Estado más allá de los procesos formales. Entonces, eso es algo que también tenemos que aprender. Y en la última parte, que sí ya hizo foco en la implementación, trabajamos con 50 proyectos de políticas públicas de gobierno abierto, 12 proyectos de gobiernos provinciales, 38 proyectos de gobiernos municipales. En una diversidad hay, porque todavía estamos trabajando, pero con una diversidad de actores y de referentas y referentes de gobierno abierto muy variada, muy amplia, porque como les decía antes, tenemos muchas jurisdicciones dentro de Argentina que tienen una trayectoria, un recorrido, que de hecho hay muchas que también trabajan y son parte de OGP a nivel local, pero también había y todavía hay muchos municipios, sobre todo muchos gobiernos locales, que por ahí hacen gobierno abierto, pero no saben que están haciendo gobierno abierto, ¿no? Que esto es algo que también hablábamos ayer en las reuniones. Entonces, a nosotras, el haber hecho un diseño colaborativo y participativo, lo que nos permitió también entender es que había una necesidad de seguir incorporando municipios, sobre todo, a la agenda de gobierno abierto y tener este formato de primero una instancia introductoria, después una instancia de capacitación más específica sobre la metodología de co-creación de políticas públicas, pasar a una etapa más de implementación, nos permitió a nosotras incorporar esto que les digo, gobiernos locales que por ahí no habían trabajando en la agenda de gobierno abierto, y también nosotras tuvimos que entender, porque claro, cuando hablamos de mecanismos de gobierno abierto tenemos como algunas cuestiones muy interiorizadas y formalizadas, pero si lo que queremos es poder ampliar la agenda, muy probablemente tenemos que estar abiertas y dispuestas a entender que hay gobiernos locales para los cuales tener una web del municipio es algo clave y es una manera de empezar a trabajar temas de transparencia activa, por ejemplo, que muchas veces nosotros descartamos porque no nos parece ambicioso, porque queremos siempre tener como proyectos más estrella que cosas que sean como más
de vanguardia, digamos, pero si realmente lo que queremos hacer es abrirnos a que cada vez más personas puedan estar en esta conversación de gobierno abierto, tenemos que poder dar lugar a esas cosas y a esa flexibilidad. Y como último punto, también compartirles que logramos realizar un aprendizaje colectivo interinstitucional. El Programa Federal de Gobierno Abierto cuenta con un comité asesor y con aliados y aliadas estratégicos y estratégicas que nos acompañaron a lo largo del proceso. El Ministerio de Obras Públicas, que tiene una trayectoria, un recorrido muy marcado en temas de transparencia, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que trabaja temas de innovación, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con los cuales trabajamos temas de la inclusión de la perspectiva de géneros y diversidad, pero también nos fortalecimos y pudimos poner como en primer lugar a otros gobiernos locales y otros gobiernos provinciales para que puedan brindar talleres específicos, como por ejemplo el gobierno de la provincia de Neuquén a través del NQNLab, que dio un laboratorio de innovación, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que hizo un taller para enseñarle a los proyectos que estaban trabajando en la política de apertura de datos cómo usar los portales de Andino, el gobierno de la ciudad de Córdoba, que hizo un taller introductorio sobre ODS, que también es una agenda que está muy relacionada con gobierno abierto. Entonces, como aprendizaje también, poder fortalecer la red, esto que nosotros siempre le pedimos como gobierno nacional a quienes encaran políticas de gobierno abierto, que puedan articular, que puedan trabajar, como predicar con la palabra, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que dar lugar para que estas redes y estas conversaciones sucedan. Entonces, ya para cerrar, invitarlos e invitarlas a que se animen, a que puedan encarar procesos participativos y colaborativos de la misma manera que lo hicimos nosotras y, por supuesto, a disposición para seguir la conversación después del panel. Muchas gracias. Gracias, Delfina. La verdad es que el proceso de Argentina ha sido muy interesante de este programa y una de las cosas que creo que vale la pena volver a destacar es el proceso colaborativo para el diseño de este mismo programa, asegurarse de que las necesidades de los distintos actores involucrados estuvieran bien satisfechas, pero también ese enfoque tan particular donde identificaron las necesidades para poder asegurar, ¿no?, que tanto hubiera una mejora en las capacidades, pero también un proceso de implementación y avanzar en estas políticas. Entonces, muchas gracias. Y continuamos con otro ejemplo que viene desde Colombia, donde también han habido ejemplos de participación de lo local en los planes de acción nacional. Entonces, tenemos a Diana Dager, gerente de participación ciudadana de Fundación Corona en Colombia, quien también nos va a traer una perspectiva desde sociedad civil, un actor que está tanto en las mesas nacionales, pero también en uno de nuestros locales como es Bogotá. Entonces creo que sería muy interesante para continuar con este menú de degustación que nos compartas la experiencia de Colombia. Muchas gracias, José María. Mientras ponen la presentación, Fray muy amablemente me dijo que me iba a hacer el favor de poner la presentación. No sé si ya está lista, pero mientras tanto voy a saludarles. ¿Listo? Perfecto. Entonces, gracias, José María, y un saludo muy especial a los compañeros y compañeras de panel y a todas las personas que están acá hoy en la audiencia. Como bien comentó José María, quiero comentarles sobre Estado Abierto y gobiernos locales en Colombia. Y para comenzar, quisiera continuar esa conversación que propuso José María sobre colaboración para el Estado Abierto, y quisiera preguntarles cuántas de las personas que están acá, simplemente levanten la mano, tienen como propósito de América Abierta, de estar acá hoy, colaborar con alguien, o incluso hoy ya han hablado de colaborar con alguien sobre Estado Abierto. Levanten la mano las personas que ya han hecho eso. Creo que más de la mitad del recinto.
Y esto nos ayuda a ver la importancia de la colaboración, de la unión de distintas personas, distintos sectores, distintos actores para hacer obras que sean mucho más grandes que lo que se puede lograr individualmente. Y esa es la historia que quiero contarles hoy, la historia de colaboración en Colombia, tanto desde el Estado nacional como local, para fortalecer el Estado abierto. Y es una historia de colaboración que quisiera comentarles desde una perspectiva muy particular de sociedad civil, desde Fundación Corona. Y nosotros en Fundación Corona estamos muy interesados en promover la movilidad social, que es básicamente cómo hacemos para que las personas puedan escalar en las oportunidades para tener mejores condiciones de aquellas en las que nacieron. En Colombia se necesitan 11 generaciones, es dramático, 11 generaciones para salir de la pobreza. Y nosotros desde Fundación Corona justamente tratamos de que no se requieran esas 11 generaciones y disminuir cada vez más esa brecha de movilidad social. Y una de las formas a través de las cuales lo hacemos es a través de la participación ciudadana, particularmente del Estado abierto, porque las instituciones inclusivas son un pilar de la movilidad social en el mundo. Y particularmente lo hacemos desde Estado abierto, perteneciendo tanto, como dijo José María, al Foro Multiactor Colombia, pero adicionalmente pertenecemos también al Foro Local Multiactor de Bogotá, y apoyamos junto con otras organizaciones de la sociedad civil a distintos gobiernos locales y también al gobierno nacional a fortalecer sus políticas de Estado abierto. Y quiero, antes de contarles, porque la idea hoy es compartir las lecciones que hemos aprendido para la colaboración de Estado abierto, contarles un poquito sobre ese contexto de cómo ha crecido el Estado abierto nacional y local en Colombia. Nosotros comenzamos el camino de Open Government Partnership en Colombia en el 2011 con nuestra entrada oficial a la Alianza de Gobierno Abierto y creamos en ese momento nuestro primer plan de acción, inicialmente un borrador que ya luego oficialmente fue el plan 2013-2015 y ese plan no tenía ningún tipo de compromiso local. Lo que hacía era crear esa alianza de gobierno abierto nacional. Con nuestro segundo plan, el plan 2015-2017, empezamos la historia de compromisos locales por gobierno abierto, con dos compromisos puntuales. Un compromiso de transparencia y de rendición de cuentas para la gestión territorial y adicionalmente un compromiso para un departamento específico en Colombia, que es el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín. Más adelante, en el siguiente plan de acción, ya en el tercero de Colombia, contamos con 6 gobiernos locales en un capítulo especial de compromisos de Estado abierto en Colombia. Como ven, vamos evolucionando, escalando, creciendo, como bien decía José María, que es uno de los grandes propósitos de Open Government Partnership, ir creciendo. Y hoy, con el plan actual de acción, tenemos también un capítulo especial de gobierno abierto local, donde también hay 6 gobiernos locales específicos con compromisos de gobierno abierto. Tenemos a Jumbo, a Cali, a Palmira, varios representantes están acá, tenemos también a Bogotá, bueno, hay varios municipios representados y como ven, ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? Desde ser miembro en el 2011 y ya tener un capítulo especial con distintos compromisos. Adicional a eso, y me parece muy importante tenerlo en cuenta, se ha creado tanto el Open Government Partnership en Bogotá en el 2020, como y recientemente celebramos que se ha creado Cartagena, se creó también Manizales, también tenemos Sucre, tenemos varios gobiernos locales que ya han creado sus alianzas para gobierno abierto local y tenemos otros gobiernos que están siguiendo el ejemplo, todavía no han creado la alianza, pero están avanzando en gobierno abierto. Desde Fundación Corona los hemos apoyado también, está Buenaventura, está Bucaramanga y también son gobiernos que están avanzando para crear sus propios capítulos.
¿Qué hemos aprendido de toda esta historia que les cuento de este crecimiento? Quisiera contarles 3 buenas prácticas que hemos visto que ojalá enriquezcan la conversación sobre cómo hacemos para crecer y colaborar más y mejor para el gobierno abierto local, y quiero terminar también con 3 desafíos puntuales que vemos que pueden ser extrapolados a distintos contextos. La primera buena práctica que vemos que ha sido muy exitosa para tener este crecimiento exponencial es que ha habido un avance tanto nacional como regional, departamental y local para el gobierno abierto, que no ha sido gestionado únicamente desde el gobierno nacional. A veces se ven políticas que son muy top-down, desde arriba, tratando de dinamizar lo local, sino que acá hemos visto muchos polos. No ha sido ni horizontal ni vertical, sino que se ha creado lo nacional. Luego, por ejemplo, en Bogotá, se crea la Alianza para el Gobierno Abierto local en Bogotá, y desde Bogotá se empieza a impulsar la región RAPE, que es la región central, y Gobierno Abierto para la región central. Y también vemos en la región del Pacífico de Colombia cómo ciertos gobiernos van impulsando y generando buenas prácticas que se van contagiando a otras ciudades también del mismo departamento. Entonces en Cali, luego Yumbo, Palmira, que son también todas ciudades del Valle del Cauca y que también empiezan a contagiar a otras regiones del Pacífico colombiano. Entonces esto me lleva a la segunda gran buena práctica, y es que estas diferentes experiencias han llevado, y acá la colaboración de la sociedad civil ha sido fundamental, a que se hayan compartido lecciones, experiencias y conocimientos que permitan llevar buenas experiencias de un lugar a otro, y también que no ha funcionado para no implementarlo en otro lugar. Acá, por ejemplo, desde Fundación Corona, con Instituto y con Diseño Público, estamos avanzando en un modelo de formación de competencias en estado abierto, donde buenas prácticas y donde lecciones de gobiernos locales de un lugar también nos han permitido alimentar formación de funcionarios públicos en otras ciudades. También otro elemento fundamental, y acá la colaboración ha sido fundamental con la CAS, con distintos socios, con Instituto de Política Abierta. Creamos un toolkit de implementación de gobierno abierto territorial que también ha permitido compartir esas lecciones, y lo que hemos visto es una gran apertura de gobiernos locales de compartir sus experiencias para enriquecer también esas nuevas versiones de gobierno abierto en distintos lugares del país. La tercera buena práctica que quisiera compartir hoy, que ha sido muy importante, ha sido el avance del Estado abierto en Colombia con y desde la sociedad civil. Para mí ha sido un gusto trabajar en el Foro Multiactor en Colombia, tanto a nivel nacional como local, porque la sociedad civil es absolutamente colaborativa. Nadie se esconde la tarea, al revés, se comparten las tareas porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. Hay unos ejemplos espectaculares de avance desde la sociedad civil cuando colaboramos. Juntos creamos una carta a los candidatos presidenciales para posicionar en el debate electoral el gobierno abierto. Luego, en algún momento en el que todavía no se habían activado los tiempos del derecho de petición, empezamos a ejercer presión ante el gobierno para que pudiera implementar una ley que restablecía los tiempos del derecho de petición. Hoy estamos acá también, nos burlamos un poco porque decimos conspirando, pero porque es muy importante que trabajemos juntos, y aprovecho para echar la cuña, estamos buscando financiación para nuestro próximo plan de gobierno abierto, entonces seguramente los abordaremos algunos, porque llegaremos más lejos y avanzaremos más en el Estado abierto local y nacional si trabajamos juntos. Para finalizar este punto con otro ejemplo, Juntos por la Transparencia es una alianza dinamizada desde USAID, con La Silla Vacía, con Foro Nacional por Colombia, con diversos socios, que también ha promovido el Estado abierto. Termino con los 3 desafíos que considero muy importantes, porque no todo es color de rosas,
Lo primero es que es muy importante posicionar el Estado abierto más allá de las voluntades políticas de los gobiernos. Hemos visto muchas trabas a veces en ese sentido. Lo segundo es institucionalizar la colaboración. Necesitamos institucionalizarla tanto en los planes de administración pública como en el presupuesto. Y el tercer gran reto es, y esto toca mucho la historia de Colombia, saben que Colombia es un país en conflicto armado. Lamentablemente, posicionar el Estado abierto requiere posicionar seguridad y requiere dar condiciones para que la sociedad civil participe. Y nosotros hablamos desde Fundación Corona de las condiciones habilitantes para la participación. Sin que existan estas condiciones, sin que haya seguridad en el territorio, va a ser muy difícil continuar avanzando en el Estado abierto. Y quisiera simplemente terminar con un breve mensaje. Les comentaba cómo había sido ese crecimiento en Colombia de gobiernos abiertos. Pueden ver que hay como unos grandes polos. Está desde el Pacífico, la región central, está lo que se llama la región del eje cafetero y el Caribe colombiano, pero hay una gran ausencia en lo que es la Amazonía, la parte de abajo sur, y lo que es la Orinoquía. Y lo que nos muestra es la importancia de las condiciones habilitantes para fortalecer el Estado abierto. O sea, son regiones de Colombia donde lamentablemente las condiciones de calidad de vida no son las mejores y donde hay muchos problemas de seguridad. Si no avanzamos en la colaboración para que esas regiones avancen específicamente, vamos cada vez más a aumentar la brecha de desigualdad en estas regiones. Entonces quisiera terminar con un mensaje de continuar colaborando por el Estado abierto, pero asegurarnos de no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diana, por esa experiencia. Me gustaría quedarme con una de tus 3 buenas recomendaciones, pero una de ellas es el rol articulador y de institucionalización que la sociedad civil le puede dar a estos procesos, ¿no? De coordinación nacional local, tanto a lo largo del tiempo, pero también si pensamos, ¿no? de verticalidad y de distintos actores que forman parte de una estrategia de gobierno abierto o de Estado abierto, por decir así. Y hablando de tus últimas observaciones y que no todo es color de rosa, invitamos a mi amigo Eduardo Béjar, quien es director de Fundapi, una sociedad civil en Ecuador, quien participa también del proceso nacional de OGP, pero también del proceso local de Santo Domingo de los Áchilas, en Ecuador, uno de los miembros locales de OGP. Y bueno, estamos comentando que en Ecuador están pensando en lo que es un Estado abierto y cómo articularlo, y me estabas comentando algunos de esos retos que creo que es importante que los compartamos también a manera de reflexión y ver cómo se pueden resolver a partir de ciertas experiencias que ya hemos visto. Bien, gracias. Buenas tardes. Primero un agradecimiento por la invitación y la consideración. Como mencionó José María, quería compartirles ciertas reflexiones a partir del proceso que en Ecuador está llevándose. Reciba un saludo de Fundapi, la organización que represento, y nosotros hemos estado involucrados tanto en el proceso nacional, en el foro multiactor que nosotros llamamos Grupo Núcleo en Ecuador, desde que Ecuador se adhirió a la Alianza para el Gobierno Abierto en 2018, en la co-creación e implementación de su primer plan de acción, que fue del 2019 al 22, extendido por la pandemia. Ahora en la co-creación de su segundo plan, que tiene una proyección hacia Estado abierto. Y como se mencionó, hemos estado de contraparte y motivando precisamente la adopción y la implementación del plan de acción de gobierno abierto en el marco de OGP para la prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, que es una provincia en el caso de Ecuador. Entonces, en ese contexto, hay algunas experiencias y desafíos que hemos identificado en la lógica de poder encontrar esos mecanismos que puedan articular precisamente esa colaboración entre lo nacional y lo local en el marco de lo que se refiere a gobierno abierto.
Entonces, en Ecuador es un proceso relativamente nuevo en comparación con los otros países. Recién estamos comenzando el segundo plan con esa perspectiva de poderlo hacer hacia Estado abierto y acabamos de terminar la implementación de un primer plan. Y en ese contexto, algunos desafíos es, bueno, ¿cómo logramos articular que precisamente lo local de alguna manera se conecte con lo nacional y viceversa, ¿no? ¿Cómo lo nacional podría proyectarse a lo local? Y quizás un primer abordaje es de lo normativo, ¿no? ¿Cómo la norma en Ecuador permitiría eventualmente este tipo de articulación, ¿no? Hay que destacar o comenzar por la Constitución del Ecuador que establece precisamente ese modelo de administración en el país, ¿no? Básicamente define como gobiernos autónomos a digamos, los gobiernos que administran tanto territorios provinciales, cantonales, parroquiales e incluso regionales que todavía no se ha implementado, ¿no? Y les da una autonomía financiera básicamente de nivel de decisión. Entonces no hay, digamos, desde esa perspectiva no hay como una forma en que desde lo nacional se articule algo hacia lo local, hablando en general. Otro abordaje quizás un poco más específico y que podría aterrizarse hacia temas de gobierno abierto corresponde a lo que se refiere o se conocen como sistemas de información local, que básicamente es una figura que en el país lo que busca es que desde los gobiernos locales, hablemos de nacional, parroquial, municipal, se creen sistemas que efectivamente comuniquen a la ciudadanía temas relacionados con lo territorial, lo administrativo, la participación ciudadana. Y esto ha venido funcionando relativamente bien, digámoslo así, aunque con una adopción un poco lenta. ¿Cómo se constituye esto? Básicamente existe la Secretaría Nacional de Planificación que efectivamente responde o corresponde a la función ejecutiva y adicionalmente se menciona a un Consejo Nacional de Competencias que es una suerte de órgano colegiado en el cual participan representantes de función ejecutiva, pero también de los gobiernos locales representados a través de gremios. Esta es otra figura que existe en el Ecuador. Básicamente hay gremios de gobiernos locales dependiendo de digamos, el territorio. Tenemos a nivel provincial, municipal y parroquial, ¿no? En el caso provincial, la entidad por sus siglas se llama CONGOPE, en el caso municipal se llama AME, en el caso parroquial es CONAGOPARE. Entonces, si bien el mecanismo de poderlo activar esta colaboración desde los gremios hacia o entre estados nacional y estados locales, básicamente también el desafío ahí es que no siempre los gremios logran congregar a todos los gobiernos locales. Usualmente en la práctica se traduce que los gobiernos locales que, digamos, en nuestras lógicas de Ecuador son los más grandes, muchas veces actúan de una manera directa sin necesidad de coordinación con estos gremios. Entonces, este mecanismo de los sistemas de información local, de hecho, en el caso de Santo Domingo de los Áchilas, por ahí fue la puerta desde la cual se pudo construir el proceso de co-creación de gobierno abierto, porque la norma que se emitió desde la prefectura en torno a los sistemas de información local que ya estaban habilitados en la normativa nacional desde la Secretaría de Planificación, incluye una mención hacia temas de gobierno abierto y desde ahí se pudo anclar, ¿no? Entonces, esta lógica similar podría trasladarse en el caso de Ecuador para poder activar esta colaboración y articulación en el contexto de gobierno abierto entre lo nacional y lo local, ¿no? Y estos sistemas de información local, como mencioné, se van activando y articulando en relación a, primero, la Secretaría de Planificación, que es la que, digamos, define la norma técnica con la cual deben constituirse estos sistemas, y tenemos también, digamos, el Consejo Nacional de Competencias, que lo articula en la lógica de precisamente cuáles son las competencias que los gobiernos locales tienen. Entonces, con este antecedente y en lo concreto de gobierno abierto, al momento, si bien no existe un mecanismo establecido que claramente permita activar esa colaboración entre lo nacional y lo local, en el caso de Ecuador, sí tenemos ganas de que efectivamente el segundo plan de acción que tiene esta proyección de Estado abierto pueda poderlo activar de esa manera, ¿no? Entonces, un primer paso en esa co-creación del plan de Estado abierto ha sido involucrar digamos, en este grupo, foro multiactor, con cierto rol o cierto nivel de participación, precisamente a los gremios, que básicamente mencioné,
que de alguna manera articulan o representan a los gobiernos locales según los niveles, ¿no? Un poco para contexto, en Ecuador tenemos 24 provincias, obviamente 24 o 23 básicamente gobiernos provinciales, porque Galápagos es una zona de administración un poco distinta. Tenemos 221 cantones, que también se pueden articular a través de la AME, y tenemos 821 parroquias que a través de la CONAGOPARE, ¿no? Entonces, por ahí es un poco el camino que estamos encontrando que podría eventualmente lograr permitir esta articulación entre lo nacional y lo local, ¿no? Entonces, como mencioné, actualmente precisamente estamos en eso, con varias organizaciones de sociedad civil, academia, sector ejecutivo principalmente. Se está co-creando el segundo plan de acción que tiene esta proyección hacia Estado abierto y que busca en cierta manera poder incluir o articular compromisos, en el caso de gobiernos locales, que permitan conectarse con ellos, ¿no? Entonces, precisamente estamos trabajando para lograr esta articulación, aunque hasta la fecha, digamos, en el primer plan no hubo algo en esta naturaleza incluido, ¿no? Y esto me lleva un poco a mencionar ciertos desafíos que, al menos desde Fundap, identificamos que podrían ser necesarios considerar para que esto funcione o fluya de buena manera, ¿no? El primero es el nivel de madurez, ¿no? Eventualmente, sabemos que el tema de gobierno abierto requiere cierto nivel de madurez en gobiernos locales para que efectivamente se implemente. Y no solo para que se implemente, sino para que se priorice y se busque precisamente hacer una articulación con lo nacional, ¿no? Y aquí, digamos, menciono un caso particular, ¿no? Que incluso hasta medio anecdótico. Nosotros a finales del 19, justo antes de la pandemia, estábamos recorriendo y reuniéndonos con alcaldes y prefectos en el Ecuador, ¿no? De los 221 cantones nos reunimos con algo más de 70, de las prefecturas de las 24, cerca de 10 u 11, y veíamos que en algunos casos sí eventualmente podría priorizarse una articulación e implementación de gobierno abierto y en otros no, ¿no? Un caso que siempre recuerdo es que, por ejemplo, con una reunión con cierto alcalde, su dinámica de trabajo era atender a varias personas a la vez. Es decir, uno se reunía con el alcalde, pero estaba no solo una organización, sino otras más. Entonces, y esto pasó, ¿no? Mientras una persona le pedía al alcalde que se cree un puente en una zona, la otra le reportaba un robo de unas gallinas, y nosotros le hablábamos de gobierno abierto. Entonces, eso obviamente un poco permite hacer ese balance de qué es realmente prioritario en un territorio y por qué podría eventualmente priorizarse que efectivamente haya esta articulación. Entonces, el nivel de madurez es un tema bastante importante. No todos los gobiernos locales, digamos, están en un nivel como para priorizar estos temas y eventualmente esta articulación. Lo segundo, la autonomía, ¿no? En el caso de Ecuador, la autonomía que se ejerce en los gobiernos locales es literal, o sea, es decir, los gobiernos locales tienen su propia normativa, su propia capacidad de emitir normativa. Por ejemplo, en el caso de la prefectura de Santo Domingo, estamos, de los Áchilas, para diferenciar la de acá, estamos trabajando una ordenanza provincial para que permita institucionalizar este tema de gobierno abierto a nivel provincial. En el caso de Guayaquil, que es una ciudad cantón, creamos con ellos una ordenanza de transparencia, datos abiertos orientado a la innovación. Y estas obviamente no se conectan necesariamente con alguna articulación nacional, es decir, son normativas netamente locales en función de su potestad. Entonces, esto evidentemente también es otro desafío porque si bien en el caso del sistema de información local hay una esencia de poder permitir esa articulación, en un contexto de gobierno abierto no necesariamente la hay y tenemos adicionalmente lo que mencionó la autonomía. Entonces, ¿cómo logramos que una entidad autónoma, que por ley así lo establece, tenga una motivación para articularse con el nacional? Entonces ahí viene un poco el desafío que menciono. Y por último, el tema sociedad civil, ¿no? Bien se acaba de mencionar que la sociedad civil es clave en estos procesos. De hecho, si bien la definición que OGP establece para sociedad civil cada vez es más amplia, muchas veces es difícil encontrar esos actores que a nivel local puedan mover el tema y que efectivamente impulsen esa prioridad, ¿no? Por dar un ejemplo, en el caso de la provincia de Santo Domingo y Los Áchilas, la activación con sociedad civil fue mucho del lado de academia, sectores de ecoturismo e incluso sectores de comercio y representantes de etnias, porque en el caso de esa provincia tiene un sector de una etnia indígena conocida como Sáchila, que obviamente fue considerada en este caso y por ahí fue articulado, ¿no? Entonces, si bien
sabemos que el proceso de OGP se construye de una manera participativa y que una vez que los países integran la siguiente meta o la siguiente impulso hacia lo local, creemos que en base a la experiencia hay estas, digamos, particularidades que eventualmente permitirían o, digamos, sería una barrera inicialmente para que se implemente el gobierno abierto, pero adicionalmente para que se establezca esa articulación que se espera que ocurra entre lo local hacia lo nacional y viceversa, para que de alguna manera se estructure un movimiento de gobierno abierto de un mayor impacto. Hasta ahí y les agradezco por la atención. Gracias, Eduardo, por compartir esas reflexiones, ¿no?, sobre las complejidades que pueden ser. Tenemos que cerrar ya porque viene el próximo panel, pero quiero agradecerles a todas y a todos los panelistas que nos pudieron dar una visión sobre tanto las complejidades, pero también cómo se ha logrado sobrellevar estas complejidades y la importancia de estos agentes articuladores que son los puntos necesarios para poder generar y para poder darle vida a una política de Estado abierto, desde sociedad civil, desde liderazgo político, desde, ¿no?, los distintos programas, desde un ente autónomo como es el INAI. Entonces espero que hayan tenido buenas ideas y los invito a continuar a hablar, a investigar sobre estas distintas experiencias. Muchísimas gracias nuevamente.